Hola, bienvenidos a la clase de experimentos, muestreo, análisis y gráficos de organización del computador 2. En esta clase vamos a hablar de cómo medir tiempos, cómo armar experimentos, cómo construir experimentos. Vamos a contar un poco qué muestran los gráficos que vamos a armar para reproducir los datos de nuestros experimentos, para mostrar los datos de nuestros experimentos y algunos ejemplos de qué cosas podemos hacer y qué cosas no debemos hacer. En principio esta clase es un poco diferente al resto de las clases de la materia, ya que toca temas que están un poco lejos del core de la materia. En principio los contenidos de estas clases les van a servir para construir los experimentos que deben hacer como parte del trabajo práctico número 2 de la materia. Primero vamos a hablar de qué medir. Vamos a medir, en términos generales, valores muy chicos y valores muy grandes. Los valores muy grandes pueden ser cantidad de tics de reloj, mientras que los valores muy chicos que vamos a tener, que vamos a poder medir, van a ser en términos de tiempo, ¿sí? Las instrucciones que suceden en un procesador cuando son ejecutadas demoran muy poco tiempo en ser ejecutadas. Medir estos valores es parte de la experimentación que vamos a querer hacer. También vamos a medir relación entre valores sin importarnos la magnitud. Nos va a interesar entender que una determinada implementación de nuestro problema demora un porcentaje de tiempo en ser ejecutada con respecto a una medición que tengamos base en algún otro lenguaje que hayamos implementado. Para medir vamos a entender un poco qué cosas podemos medir. Si medimos tiempo, vamos a hablar de tiempo como un numerito, una magnitud, seguida de su unidad. Mientras que cuando hablamos de tics de reloj, vamos a hablar de una cantidad de tics de reloj, sin hablar en particular de una unidad, ya que la cantidad de tics de reloj es una cantidad y no tiene unidad. La relación que tiene los tics de reloj con el tiempo es la frecuencia en que son generados los tics de reloj y la frecuencia justamente es la relación con el tiempo. En tanto tiempo se generan tantos tics de reloj y ahí está la relación con el tiempo. En particular, desde Intel podemos utilizar la instrucción RDTSC para medir la cantidad de tics de reloj que justamente demora una implementación. Esta instrucción en particular es recomendable justamente que lean la documentación de esta instrucción para poder utilizarla, pero esta instrucción mide tics de reloj. Ahora, la forma en que mide los tics de reloj depende de justamente el procesador que tengamos. En procesadores viejos la forma de medir los tics de reloj es diferente a en procesadores nuevos, ya que la relación con los tics de reloj no está relacionada con la frecuencia a la que está ejecutando el procesador, sino que está en relación a una frecuencia base en procesadores nuevos. Esto es así para evitar los cambios de frecuencia que genera el procesador a fin de optimizar el consumo de energía. Otra cosa que vamos a querer medir es el rendimiento y esto va a ser un número en términos de porcentajes. Vamos a ver un poco de ejemplos. En términos de tiempo hablamos de valores que nos puedan llegar a resultar razonables en términos de milisegundos o de microsegundos o horas o días. Por ejemplo, 100 instrucciones o mini instrucciones, ¿cuánto demora en ser ejecutada? Si obtenemos que demora 3 segundos o 4 segundos o una cantidad de segundos muy grande en ejecutar mini instrucciones, seguramente estemos hablando de un tiempo que está mal medido, ¿sí? Estos términos en términos de milisegundos o de microsegundos o de nanosegundos que queramos medir, es muy importante entender la magnitud de la que estamos hablando y cuánta es la precisión que podamos medir. Muchas veces medir en términos de tiempo, de segundos, es muy difícil tener una precisión muy grande más allá de los milisegundos, ¿sí? O sea, el procesador en particular no nos provee herramientas para medir tiempos chicos muy precisos.
En términos de rendimientos, vamos a hablar de porcentajes, así que vamos a hablar, por ejemplo, de 120. 120 podría significar que una determinada implementación es 20% más eficiente o 20% menos eficiente que otra implementación, demora menos tiempo en ser ejecutada que otra implementación, demora menos tics de reloj en ser ejecutada. O podemos hablar de que la diferencia entre dos implementaciones es del 10% o es del 1%, siendo la mejora no significativa. Es decir, toda esta información tenemos que expresarla de manera muy clara en nuestro informe cuando hablamos en términos de porcentaje. No sería correcto decir demora un 20%. Y un 20% más, un 20% menos. ¿Qué queremos decir con ese 20%? ¿Cómo medimos ese 20%? ¿Sobre qué instancias medimos ese 20%? Y otro de los puntos es el tic de reloj, que estos valores en general son valores muy grandes, ya que estamos contando la cantidad de tics de reloj que demoró en ejecutar nuestra implementación. Y quizás una instrucción demora del orden de miles de tics de reloj en ejecutar. Entonces terminan siendo números muy grandes y quizás no nos interesa en particular el valor exacto en tics de reloj, sino nos interesa la relación entre ellos o la comparación entre ellos, donde comparar por igual termina siendo no una opción y tenemos que comparar por números que sean muy parecidos. En particular, un conjunto, una implementación que demora 1000, 2000 o 1.000.000 de tics de reloj más que otra implementación, y la implementación en general, cuando estábamos midiendo, demoraba cientos de miles de millones de tics de reloj en ser ejecutada, 1.000.000 de tics de reloj quizás no es mucha diferencia. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de qué cosas pueden afectar nuestra medición. En particular, el ruido del sistema. Cuando hablamos de ruido del sistema, estamos hablando de que la aplicación no corre sola en nuestro procesador, sino que corre junto con otras aplicaciones que generan ruido, ¿sí? O sea, que alteran nuestra medición. El procesador, cuando está ejecutando nuestra aplicación, no está ejecutando solo nuestra aplicación, sino está ejecutando un conjunto de aplicaciones. Por ejemplo, si estamos corriendo nuestro experimento y a la par estamos en nuestra máquina ejecutando el browser, probablemente el browser tenga varios threads de ejecución corriendo y estos me quiten tiempo de cómputo a mi aplicación. Y desde el punto de vista de nuestra aplicación, quizás el tiempo total que tardamos en solucionar un problema o correr nuestro algoritmo está medido además el tiempo en que no estuvo corriendo la aplicación porque fue desalojada por el sistema operativo para correr alguno de los threads del browser. Los datos de entrada. Los datos de entrada de nuestra aplicación son muy importantes. Nosotros podemos tener datos de entrada en nuestra aplicación que tengan alguna característica especial. Por ejemplo, si los datos de entrada tienen un tamaño particular que hace que nuestra aplicación funcione de una determinada manera para un tamaño en particular, entonces esa característica especial de nuestros datos de entrada no nos va a dar una medición esperada, una medición que hayamos considerado como resultado, ¿sí? Probablemente el resultado sea inesperado. Otro caso particular es, por ejemplo, si nuestros datos de entrada, por ejemplo, fueran imágenes, son imágenes que son predecibles, por ejemplo, imágenes que son franjas de determinados colores fijos, y nuestra aplicación tiene características que dependen justamente de los colores, quizás siempre para un conjunto de entrada cae siempre en uno de los casos y para otro conjunto de entrada cae en otros casos, en otro de los casos, entonces el resultado final va a terminar siendo que para un determinado conjunto de nuestros datos el resultado de nuestra aplicación tiene una determinada performance, mientras que para otro tiene otra performance. Y esta diferencia de performance solo se da por los datos de entrada que estemos poniendo, no por justamente la performance final de nuestra aplicación o la performance esperada por nuestra aplicación. El sistema operativo, como habíamos dicho hace un rato, puede afectar obviamente nuestra medición y
no podemos hacer más que controlarlo. En general, para todo lo que hagamos en nuestros casos de prueba para el trabajo práctico, no vamos a hacer mucho más que no utilizar otras aplicaciones al mismo tiempo que estemos midiendo. Mientras que si queremos medir algo con mucha más precisión, tendremos que hacer alguna otra cosa con el sistema operativo. El caso particular de algo que podemos sí hacer con el sistema operativo, si tenemos acceso de root a nuestro sistema, es, por ejemplo, hacer que la afinidad del procesador para nuestra aplicación esté asociada a un solo core. La afinidad es algo que podemos controlar en el sistema operativo para que cada vez que nuestra aplicación sea asignada por el procesador a un core, siempre sea asignada al mismo core. Esto permitiría que primero la aplicación siempre esté en el mismo core y por lo tanto las optimizaciones que pueda hacer ese core en particular para los datos que tiene actualmente calientes en nuestra aplicación sean mejores, y además que para el sistema operativo el costo de desalojarlas sea más alto y por lo tanto esté más tiempo ejecutando. Otro problema que podemos tener es el propio procesador. El propio procesador tiene mecanismos de optimización, ya sea, como dije recién, el tema de memoria caché, como por ejemplo aumentar y disminuir la frecuencia de trabajo de diferentes partes del procesador, ya sea acceder a memoria o ya sea justamente con las unidades de cómputo. Esto no podemos modificarlo, pero sí podemos controlarlo, podemos pedirle al procesador a través del sistema operativo que siempre mantenga una frecuencia fija de trabajo, y esto nos va a permitir, por ejemplo, medir tiempos de manera externa, ¿sí? No interna al procesador, no midiendo tics y haciendo la relación con el tiempo, sino midiendo efectivamente segundos, tiempo desde afuera, la relación justamente que tiene con la frecuencia. Si el procesador modifica su frecuencia y nosotros estamos midiendo tiempos desde afuera, puede ser que el procesador ponga su frecuencia más rápida, por lo tanto va a demorar menos tiempo, y de repente ponga su frecuencia más lenta y por lo tanto demore más tiempo, y desde afuera midiendo tiempos parece ser que nuestra implementación demora más tiempo, menos tiempo de manera azarosa, ¿sí? Y en realidad lo que está pasando es que el procesador está modificando su frecuencia de trabajo, ¿sí? Hasta ahora hablamos de cómo medir y qué tenemos que medir, ¿sí? Y qué cosas pueden afectar esta medición. Todos estos elementos que afectan nuestra medición terminan generando algo que se llaman outliers. Los valores de outliers van a ser valores que están fuera de nuestro rango de medición, valores completamente fuera de nuestro rango de medición. Y lo que termina pasando, por ejemplo, en este ejemplo tenemos dos conjuntos de datos. Estos conjuntos de datos, si obtenemos la media o el desvío estándar de este conjunto de datos, nos van a dar completamente diferente, y la razón por la cual nos dan diferente es justamente porque estamos en presencia de un valor que está completamente fuera de nuestro rango de valores, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo, el conjunto de datos A tiene un valor, el valor que está en color rojo, que está completamente fuera del rango de valores, generando un error en nuestra medición o en nuestra manera de medir. Por lo tanto, lo que termina pasando es que tenemos que construir algún protocolo para evitar la aparición de outliers, o al menos controlar los outliers. Tenemos que poder clasificar estos valores gigantescos que puedan aparecer y poder removerlos dentro de nuestra muestra. Para eso vamos a tener que armar un protocolo que nos permita medir, por ejemplo, un protocolo que nos permita, no sé, medir n veces el mismo dato o el mismo experimento, y sobre esos quitar todos los que estén fuera de un determinado percentil de nuestra muestra, que estén determinado cantidad de valores fuera a una determinada distancia de nuestra mediana, ¿sí? Ese tipo de protocolos para remover estos outliers y poder tener una medición más exacta o más precisa es algo que tenemos que construir a la hora de hacer nuestras mediciones, ¿sí? Recuerden que
Lo que vamos a hacer van a ser experimentos y a partir de esos experimentos vamos a obtener datos, ¿sí? Que van a ser, vamos a obtener muchos datos, ¿sí? De ejecutar varias veces nuestros experimentos y con estos datos que ejecutamos varias veces nuestros experimentos vamos a construir un protocolo para obtener mediciones y estas mediciones nos van a permitir luego construir gráficos y a partir de esos gráficos comprobar hipótesis que hayamos construido previamente. A la hora de analizar, ¿sí? Una vez que tenemos estos datos construidos, podemos analizar, por ejemplo, cuánto demora una implementación. Es decir, cuánto demora en tiempo una implementación en un determinado contexto. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar una implementación de un determinado filtro de imágenes para utilizarlo en tiempo real, ¿sí? Nos interesa que esa demora de tiempo sea muy corta, ya que tenemos que ejecutar muchas veces la implementación de este código, de este filtro, para que el usuario lo vea en tiempo real. Es decir, si el filtro demora un segundo en ejecutar, quizás es un tiempo muy largo, muy grande, para justamente hacer algo en tiempo real. Es decir, cuánto demora relacionado en un determinado contexto de uso en principio, ¿sí? Otra cosa que podemos querer medir es poder comparar dos implementaciones, decir que una implementación es mejor que otra, en términos de diferencia de tiempos, en términos de tiempos relativos. Por ejemplo, decir que una implementación es mejor que la otra porque demora menos tiempos, menos segundos en ejecutar, o es un porcentaje más rápido, pero tiene costo, por ejemplo, que utiliza más memoria, ¿sí? Por ejemplo, es una de las cosas que podemos querer comparar o querer analizar a la hora de comparar dos implementaciones. También podemos querer comparar el uso de distintas instrucciones. Por ejemplo, tenemos una implementación que utiliza instrucciones de punto flotante y otra implementación que utiliza instrucciones de enteros para hacer un determinado procedimiento y queremos medir si estas instrucciones de enteros o instrucciones de punto flotante tienen algún impacto en nuestra implementación. Por ejemplo, podemos utilizar instrucciones de enteros y punto flotante para para el mismo procedimiento y en diferentes implementaciones y medir cuánto demora esa diferencia de tiempo relativa a nuestra implementación. Obviamente eso puede ser relativo a todo el código que estemos ejecutando o simplemente acotado a ese conjunto de instrucciones que estamos modificando. Otro caso posible podría ser medir el rendimiento de una implementación, en particular medir el rendimiento con respecto a un patrón. Por ejemplo, tenemos una implementación en C y una implementación en Assembler o varias implementaciones en Assembler y queremos medir de todas nuestras implementaciones en Assembler que utilizan distintas técnicas, por ejemplo, una técnica de desenrollar ciclos en la cual un ciclo es desenrollado, duplicado el código una y otra vez para no tener que hacer saltos condicionales al finalizar el ciclo. Este tipo de código podemos ir desenrollando el ciclo 1, 2, 3, 4, n veces y ver cuál de todas esas implementaciones es mejor comparadas contra una implementación patrón en C que sabemos que en particular es mala, ¿sí? O una implementación patrón en Assembler buena, ¿sí? Es decir, medir rendimiento con respecto a un patrón. Otro de las cosas que podemos querer medir o querer analizar puede ser el factor limitante en una implementación. Por ejemplo, tenemos una implementación en la cual tenemos que leer datos de memoria, procesarlos de manera muy sencilla, por ejemplo, esos datos sumarlo en 1 y guardarlos de vuelta en memoria. En particular, si tenemos un ciclo que hace esta operatoria continuamente, el factor limitante en este caso va a ser justamente acceder a memoria. El procedimiento de sumar 1 a estos valores es muy poco costoso y en términos de memoria es lo más costoso, ¿sí? Quizás si la operatoria fuera mucho más compleja y por cada acceso a memoria tenemos que ejecutar 20 o 30 instrucciones sobre registros,
Ahí el factor limitante quizás son esas instrucciones que estamos ejecutando sobre registros y podemos hacer alguna otra operatoria. En cambio, si las operaciones que ejecutamos sobre registros son muy pocas y la operación en memoria termina siendo la limitante, quizás podemos hacer algo para mejorar esta limitación sobre memoria, como optimizar el uso de la memoria caché. ¿Bien? Encontrar cuál es el factor limitante de una implementación es algo que podemos medir. Un ejemplo de esto es si, por ejemplo, la operatoria que estamos haciendo es muy sencilla y estamos limitados por memoria, ya estamos pagando un costo muy alto con memoria. Por lo tanto, pasar una implementación más costosa en términos de instrucciones sobre registros, pero más precisa en el cálculo que está haciendo, quizás termine teniendo el mismo costo final que una implementación menos precisa. ¿Por qué? Porque el costo limitante de mi implementación es acceder a memoria. Ya que me traigo los datos de memoria una vez y eso me costó mucho tiempo, puedo utilizar eso que me costó mucho tiempo en traerme de memoria en hacer un código más costoso en términos de instrucciones y más preciso y luego bajarlo a memoria. Total, ya pagué el costo de traerlos a memoria y mi factor limitante es traer cosas de memoria. Un paso adicional puede ser, por ejemplo, analizar el comportamiento de una implementación bajo algún parámetro de entrada. Por ejemplo, tener imágenes de entrada, en el caso que sean los filtros de imágenes como trabajamos en el TP, que tengan, por ejemplo, un ancho variable, ¿sí? Entonces, ese ancho variable implica tener más saltos en la segunda condición del salto para el código en C, y quizás el código assembler, que contempla todo como si fuera un vector, en una implementación en particular, no tiene ese problema del doble salto, ¿sí? Del salto por columnas y salto por filas. Entonces termina siendo mejor, ya que no hace ese salto. ¿Bien? O desenrollamos los ciclos para que bajo un determinado conjunto de implementaciones que cumplen que son proporcionales a una cantidad de ciclos, ¿sí?, que hayamos desarrollado, se comporta de una manera, y si no cumple con ser proporcional a esa cantidad de ciclos que desarrollamos, se comporta de otra manera. Por lo tanto, podemos generar parámetros de entrada en particulares para cada uno de los casos y ver cuál es el impacto, ¿sí?, de esta implementación particular que funciona correctamente cuando los ciclos o cuando la imagen es de un determinado tamaño o múltiplo de un determinado tamaño. ¿Bien? ¿Qué resultados esperamos? Podemos decir como resultado que A mantiene su rendimiento bajo un conjunto de parámetros de entrada, cuando mi hipótesis era inicialmente que bajo determinados parámetros de entrada no iba a mantener su comportamiento o iba a mantener su comportamiento. Podemos hablar de que el rendimiento varía en función de diferentes parámetros de entrada, diferentes datos de entrada que podamos tener. Podemos hablar de una variación de estos datos de entrada que está correlacionado con una función que es predecible, ¿sí?, una modificación que es predecible. Podemos hablar de algo que no es predecible, que depende de datos externos. Por ejemplo, esto pasa muchas veces cuando tenemos datos de entrada muy chicos y empieza a jugar optimizaciones que tienen que ver con cómo optimiza C, el optimizador de GCC, o como las optimizaciones que justamente tiene el procesador internamente para mejorar el rendimiento del código, y por lo tanto puede pasar que tengamos una correlación que no es predecible, que para determinados tamaños, por ejemplo, no sé, todos los tamaños múltiplos de 23, por ejemplo, rinden un 20% más que el resto de los casos, ¿sí?, justamente porque para ese caso se da que el predictor de salto funciona de una determinada manera y no de otra para nuestra implementación. Eso tipo puede pasar y tiene que ver con factores externos, no necesariamente de nuestra implementación. Entonces hablamos de que el rendimiento está variando dependiendo de factores externos que son no predecibles, porque esto es algo que no podemos predecir. Quizás en otro procesador, de hecho, se puede comportar de manera diferente.
También podemos hablar de velocidad en términos de tiempo, en términos de porcentaje, una implementación mejor que la otra, más rápida. Podemos hablar de comportamientos iguales, ¿sí? O comportamientos que son equivalentes, donde no hay una diferencia significativa. Esto pasa muchas veces cuando la diferencia es muy chica y quizás una implementación que habíamos pensado inicialmente que podía ser más lenta, porque hace más cuentas, termina siendo prácticamente igual o se comporta de manera igual que una implementación que hace menos operaciones, pero es menos precisa de alguna manera. También podemos hablar de comportamientos completamente diferentes, entonces tenemos que analizar casos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dos implementaciones, donde una implementación se comporta muy bien para casos chicos y otra implementación se comporta muy bien para casos grandes, o una implementación se comporta muy bien cuando los datos de entrada, la cantidad de filas de la imagen o columnas de la imagen es múltiplo un determinado valor, y otra cuando la imagen de entrada es múltiplo de otro valor, o una implementación se comporta muy bien cuando los datos de entrada son regulares, ¿sí? Son imágenes, no sé, todas de un mismo color, o imágenes que tienen alguna característica particular, y otra se comporta muy bien cuando las imágenes son completamente aleatorias, ¿sí? Ese tipo de comportamientos es algo que es esperable y tenemos que indagar y entender por qué tenemos esos comportamientos y terminar haciendo experimentos complementarios para entender estos casos particulares. ¿Cómo armar los datos de entrada? Los datos de entrada terminan siendo un no chiste. No podemos generar datos de entrada artificialmente o tomar datos de entrada reales. Por ejemplo, si fueran imágenes, tomar un montón de imágenes de Google aleatorias. Sino que tenemos que entender esos datos de entrada de alguna manera que los podamos correlacionar bajo una variable. En general, lo que vamos a querer hacer es modificar, o sea, crear los datos de entrada o ordenar los datos de entrada modificando alguna variable, ¿sí? El valor de una componente de color de la imagen en particular, modifico, le voy sumando 1 a todos los o lo voy dividiendo por 2 todas las componentes de color verde de la imagen, por ejemplo, ¿sí? Eso sería modificar una sola variable. Entonces tengo la misma imagen, mismo tamaño, mismo todo, y en cada imagen que voy teniendo voy dividiendo por 2 solamente la componente de color verde, ¿sí? Eso podría ser una razón por la cual voy modificando una variable dentro de mi conjunto de datos, ¿sí? Para poder armar mis experimentos. O podría ser modificar el tamaño de la imagen de manera proporcional, bajo una regla, ¿sí? Donde el ancho y el alto de la imagen lo voy modificando al mismo tiempo. Por lo tanto, la cantidad de píxeles que voy procesando termina siendo exponencial, porque voy modificando el ancho y el alto al mismo tiempo. Y entonces termino generando gráficos que son logaritmos del tamaño de mi imagen, ¿sí? O podría ser, por ejemplo, solo modificando el ancho, o solo modificando el alto, o hacer un conjunto de imágenes donde modifico ancho y alto al mismo tiempo, pero la cantidad total de píxeles de la imagen, o sea, la cantidad total de píxeles que van a ser procesados por mi algoritmo siempre es la misma, o sea, agrego tantos anchos como altos necesito para que la cantidad de píxeles de mi imagen siempre sea la misma. Entonces tengo un montón de imágenes con la misma cantidad de píxeles, pero de diferente ancho y alto, ¿sí? Eso es modificar conjuntos de variables bajo una regla, ¿sí? Mantener otra regla fija, que es, por ejemplo, la cantidad de píxeles totales que va a procesar mi algoritmo. Y obviamente, para tener en cuenta, ¿sí? Lo que vamos a tener en cuenta a la hora de hablar de los datos de entrada, de cómo construimos los datos de entrada, es las variables que seleccionamos, que vamos a modificar, la cantidad total de datos de entrada que vamos a generar. Quizás no nos interesa generar 10 datos de entrada y nada más, porque solamente necesitamos 10 datos de entrada para el experimento que queramos hacer, o queremos encontrar un caso particular que funciona para un determinado tamaño de caché, entonces tenemos que generar 1000 datos de entrada, variando algo muy chiquito para justo caer en el tamaño de la caché que hace que funcione de una determinada manera.
para detectar justamente este patrón de cambio por si caemos en el caso de que el tamaño de la calle es proporcional al tamaño de la imagen o no. Entonces ahí quizás la cantidad de entradas que vamos a necesitar son muchas más entradas que en otro caso, que simplemente queremos correlacionar una hipótesis de que funciona más o menos igual para todos los tamaños. Tener una entrada común, una entrada tipo. Muchas veces es importante tener, bueno, todos mis experimentos, primero pruebo esta entrada tipo para todos los casos donde esta es mi entrada tipo, mi entrada patrón, ¿sí? Una imagen que tengo como entrada patrón de un determinado tamaño, que puede ser, no sé, 3 veces el tamaño de la calle, o puede ser 0,3 el tamaño de la calle. ¿Sí? Eso lo podemos elegir como queramos, pero podemos tener una entrada tipo y después podemos hablar de esta entrada, este dato de entrada es 3 veces más grande que mi entrada tipo y todo lo podemos correlacionar con una entrada tipo. ¿Sí? Esa es otra de las maneras de hablar de experimentos o construir nuestros datos de entrada para hablar de experimentos. Ahora vamos a hablar un poco de analizar los resultados. La etapa de analizar los resultados es una etapa de discusión en la cual tenemos que cuestionar las hipótesis que hayamos construido para nuestros experimentos. Vamos a hablar de el resultado es esperado, ¿sí? El resultado es el que esperábamos. Existe un factor que no estamos teniendo en consideración, quizás tenemos resultados que no se correlacionan tanto como lo esperado, entonces puede ser que exista algo que no estemos teniendo en consideración, entonces ese puede ser uno de los resultados y armamos un experimento complementario para ver si existe otro factor que no estamos teniendo en cuenta para el dato, para nuestra construcción de experimento. Es posible validar nuestro resultado con un experimento de control, o sea, podemos construir otro experimento para decir, bueno, mira, este experimento es mi experimento de control. Esto tiene que dar así porque así lo construí para que dé. Entonces tengo mi experimento de control y mi experimento de verdad, ¿sí? El que queremos ver que da un resultado determinado, ¿sí? Pero mi experimento de control ya sabemos cuánto va a dar, ¿sí? Porque lo validamos de otra manera. Lo validamos con una segunda parte, no con nuestro protocolo de experimentación, ¿sí? Con otro protocolo de experimentación complementario como un experimento de control. Podemos construir, si el resultado no es el esperado, ¿eso automáticamente implica que nuestro experimento es correcto? ¿Que toda nuestra hipótesis es incorrecta? Bueno, tendremos que hacer algún experimento complementario para llegar a ver eso. Tenemos que entender bien cuáles son todas las hipótesis que podemos construir. Tenemos que ver si podemos explicar ese comportamiento anómalo que estamos viendo, que nos lleva a entender que nuestro experimento es incorrecto, ¿sí? Si nuestros resultados son correctos, ¿tiene sentido hacer de vuelta un experimento complementario? ¿Cuándo paramos de hacer experimento? ¿Cuánto consideramos que todos que llegamos al resultado final de nuestro experimento? Bueno, esto va a ser parte de lo que van a tener que armar justamente en su informe, explicando cuáles son todos los pasos que siguieron para comprobar la hipótesis que construyeron. Ahora vamos a hablar un poco de esta discusión. Esta discusión va a ser algo más que cada uno puede charlar con sus docentes a la hora de construir los experimentos, de validar que lo que estén haciendo tenga sentido, sea correcto. Vamos a hablar un poco del lado de los gráficos. Bien. Los gráficos tenemos que pensar en que los gráficos de alguna manera nos van a mostrar, ¿sí?, los resultados de nuestros experimentos. Los resultados de nuestros experimentos van a terminar siendo numeritos, ¿sí? Y estos numeritos los queremos mostrar en términos de gráficos para poder visualizarlos, poder compararlos y poder entenderlos más fácil que una tabla de numeritos, ¿sí? No es una buena práctica poner tablas de numeritos, a pesar de que las tablas de numeritos son muy útiles y muchas veces son importantes tener los datos exactos y precisos en términos de numeritos. Pero muchas veces, en la mayoría de los casos, vamos a tratar de graficar los datos para poder entenderlos mejor. Y cuando hablamos de graficar, vamos a hablar de graficar el tiempo en términos el rendimiento, en términos de gráficos de áreas o de líneas o de barras. Las relaciones siempre van a ser de líneas o gráficos de dispersión, donde tengamos la correlación entre X e Y sobre un plano cartesiano.
Vamos a hablar de porcentajes, ¿sí? Cuando hablamos de un todo, vamos a hablar de un gráfico de torta, ¿sí? Cuando hablamos de una variación, vamos a hablar de un gráfico de áreas. Cuando hablamos de una partición, como si fuera un gráfico de torta, vamos a hablar de barras acumuladas, ¿sí? Cuando hablamos de comportamientos o variaciones, podemos hablar de superficies, tipo gráficos 3D o gráficos de patrones sobre planos cartesianos o gráficos de línea sumarizados. ¿Bien? En general, términos de colores o el tipo de gráfico van a tener muchas veces que ver con los colores, en particular van a tener que ver con el gusto, con la estética, ¿sí? Si nos tiramos más por los colores más pastel o por los colores más chillones de alguna manera, tiene que ver con un gusto, con una estética, tiene que ver también con resaltar un dato sobre otro, ¿sí? Tiene que ver también con pensar en el medio de distribución, en particular todo lo que vamos a hacer va a ser digital, así que no vamos a pensar tampoco en que esto lo vayamos a imprimir, pero si estamos construyendo un informe que va a terminar siendo distribuido a través de un medio impreso, tenemos que considerar que se tiene que imprimir y quizás el medio de impresión no va a tener colores, por ejemplo. Cuando hablamos del tipo de gráfico, vamos a hablar del que muestre mejor la información, obviamente, y ahí vamos a tener especial cuidado con los gráficos en 3D. Los gráficos en 3D pueden quedar súper lindos, pueden ser muy vistosos, pero son en general una muy mala idea, excepto que queramos mostrar información más que en un plano cartesiano. Pero en general, en el caso general, un gráfico en 3D es una mala idea, ¿sí? No nos aporta mucha información más que quedar lindo visualmente, ¿sí? Y obviamente el gráfico, el tipo de gráfico, tiene que servir para explicar. El tipo de gráfico que utilizamos, los gráficos que presentemos, van a ser información complementaria al texto. Nosotros vamos a escribir un texto en el informe en el cual le explicamos al lector qué es lo que va a tener que ver en el gráfico. El lector le vamos a decir, en el gráfico número 23, va a saber que en la relación entre la implementación A y la implementación B, es para casos más chicos, es decir, tamaños de imágenes menores que 260.000 píxeles, se comporta de manera más eficiente la implementación A. Y esto se debe a que la implementación A utiliza mejor la caché porque recorre la imagen en filas y no en columnas. O recorre en columnas y no en filas, ¿sí? Por ejemplo, esta es una explicación que tenemos que dar en nuestro informe, por ejemplo, y el gráfico nos va a tener que ayudar a poder dar esa explicación. Bien, la escala es fundamental, ¿sí? La escala puede ser escala logarítmica o escala doble logarítmica o escala lineal, ¿sí? Elegir correctamente la escala con respecto a lo que vamos a mostrar es muy importante. Una imagen, recuerden que es un arreglo de píxeles, ¿sí? Que tiene ancho y alto. Ese arreglo de píxeles va a tener una cantidad determinada de píxeles, y si nosotros contamos la cantidad de píxeles, porque lo que está haciendo nuestro algoritmo va a ser, en el caso de los filtros de imágenes, procesar píxeles, esa cantidad de píxeles en realidad va a ser n por m, ¿sí? El tamaño de la imagen. ¿Bien? Así que va a terminar siendo algo que va a, si la imagen cada vez es más grande, va a terminar siendo proporcional al doble de la imagen, ya que aumentar la imagen en ambos lados x e y va a terminar aumentando los píxeles proporcionalmente al cuadrado de la imagen, ¿sí? Al cuadrado de la cantidad de píxeles. ¿Bien? Por lo tanto, la escala quizás más correcta para elegir a la hora de mostrar cantidad de píxeles de una imagen que crece en sus ambos datos, tanto filas como columnas, va a terminar siendo una escala logarítmica, ¿sí? Y no una escala lineal, como uno creería, porque estoy creciendo linealmente el ancho y el alto. Pero la cantidad total de píxeles está creciendo exponencialmente. ¿Bien? Este es simplemente un ejemplo para entender dónde uno utilizaría la escala logarítmica. Bueno, ahora vamos a ver un poco más de esto. Obviamente, sobre qué eje está la escala, ¿sí?
Cada uno de los ejes va a tener que tener una escala, va a tener que tener un dato, va a tener que explicar qué valor está en cada uno de los datos. Y obviamente los valores sobre los ejes. ¿Qué valores vamos a mostrar sobre los ejes? Si vamos a mostrar tics de reloj, quizás a mí no me interesa saber la cantidad exacta de tics de reloj. Quizás me interesa saber en qué orden de magnitud están los tics de reloj de una determinada ejecución. ¿Sí? Bueno, antes de entrar a hablar de ejemplos, les dejo acá un chiste de XKCD, solo a modo de humor. ¿Bien? Nada, después lo leen, es gracioso. Seguimos. Entonces, ahora vamos a hablar de ejemplos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ejemplos de cosas que están bien y cosas que están mal. Acá estamos comparando en un gráfico casos y frutas. Tenemos los casos y las frutas. Tenemos peras, manzanas y bananas. ¿Bien? Esto es una extremadamente mala idea, ¿sí? No podemos mezclar cosas, ¿sí? Por un lado vamos a hablar de casos, por otro lado vamos a hablar de frutas, ¿sí? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. ¿Bien? El ejemplo más clásico de nuestro problema es quizás comparar diferentes filtros que no tienen nada que ver. Por ejemplo, si comparamos en el TP el filtro 1 con el filtro 2 y no tienen nada que ver, entonces es una mala idea compararlos. Ahora quizás hay dos filtros que se comportan más o menos parecidos y hacen más o menos las mismas operaciones, quizás sería interesante compararlos y entender cuál se comporta mejor que otro, dado que hacen una operatoria parecida, ¿sí? Cuando tiene sentido compararlos. Pero si no tiene sentido, entonces vamos a tener que poner las cosas en distintos gráficos, ¿sí? No es buena idea meter todo junto en un mismo gráfico porque el script para hacer el gráfico me sale más fácil. Bien. Ejemplo 2. Setear la escala es algo muy importante, ¿sí? Ya puede ser lineal, logarítmica o doble logarítmica. En este caso, tenemos un gráfico que está midiendo cantidad de tics, ¿sí? Y cantidad de píxeles que está procesando de imágenes o de las imágenes o de lo que sea. Bien. Este gráfico que dice rendimiento está mostrando una línea, ¿sí? Y de repente se dispara una exponencial. Bien. Básicamente no me está mostrando nada, ¿sí? Otra manera de mostrar este gráfico es entender que los datos, que los píxeles que estamos poniendo a ejecutar en nuestra implementación están creciendo exponencialmente y por lo tanto la cantidad de tics también, porque demoran exponencialmente, y ahí me interesa saber para cantidades de tics chicas, ¿sí? Y para cantidades de tics grandes qué está pasando o si tienen comportamientos diferentes. Por ejemplo, si esto lo pongo como escala logarítmica, ¿sí? Y da una recta, significa que más o menos se está comportando igual en toda la recta, en toda la línea, ¿sí? Para toda la cantidad de píxeles distintos. Ahora, si no da una recta, entonces probablemente se esté comportando distinto. Es un ejemplo de lo que está pasando. Para tamaños muy chicos, estamos demorando mucho más que para tamaños más grandes, ¿sí? La demora, ¿sí? El tiempo que cuesta en cantidad de tics en resolver el problema es más grande proporcionalmente para cantidad de píxeles chicas que para cantidad de píxeles grandes. Bien, como que nuestro algoritmo es más ineficiente cuando estamos resolviendo cosas chiquititas, ¿sí? Este sería un ejemplo que explica este gráfico. Bien, pero usando escala no logaritmo, usando una escala lineal, no nos dice nada. Bien, siguiente ejemplo. Podemos hacer un gráfico de torta, ¿sí? Si el gráfico de torta, las proporciones de las cosas que metemos dentro de nuestro gráfico de torta son parte de un todo. Si no son parte de un todo, si no constituyen un todo, es una muy mala idea usar un gráfico de torta. Este es un ejemplo de una idea malísima. Esto está muy mal de cómo utilizar un gráfico de torta. En este caso estamos graficando diferentes
tiempos, ¿sí?, para diferentes optimizaciones de un mismo código, es decir, o 0, o 1, o 2, o 3 para implementaciones en C, para diferentes grados de optimización del código assembler, en C, y para el caso de assembler, bien, para el caso de cuánto demora en assembler. Entonces, en este caso tenemos un gráfico de torta que nos muestra la proporción para cada uno de los casos, ¿sí? Noten que para O0 demora más. No tiene sentido, porque no tiene sentido comparar O3 con O2 con O1 en términos de que fueran un todo. No son un todo, ¿sí? No es que nuestro algoritmo ejecuta 4 veces, ¿sí?, en este caso, o 5 veces, y esas 5 veces son el total de ejecución para las 5 optimizaciones, para las 4 optimizaciones y assembler distintas. No tiene sentido. Esto está muy mal, lo repito, está muy mal. Bien, en este caso lo que nos queda es usar un gráfico de barras común, sencillo y silvestre, ¿sí?, donde lo que estamos comparando es la cantidad de ticks que demora cada una de las implementaciones. Para O0 demora tanto, para O1 demora tanto, para O2 tanto, y para assembler demora un poquito menos, ¿sí? Quizás a mí me interesa hablar de el porcentaje de optimización para cada uno de esos casos, ¿sí? El porcentaje de optimización de assembler con respecto a O0, con respecto a O1, con respecto a O2, con respecto a O3, o cuánto demora O3 con respecto a assembler, ¿sí? O cuánto es mejor el código assembler con respecto a mi implementación en O3, ¿sí? Quizás comparar con O0 no es buena idea, porque O0 siempre va a ser una muy mala implementación en C, ¿bien? Y me interesa compararlo contra lo mejor que me puede dar C, que es una implementación con el mejor grado de optimización posible, O3. Entonces, tanto O0 como O1 como O2 los quito del gráfico y me interesa comparar solamente O3 con assembler, ¿sí? Cuánto el costo de codear, de programar en assembler, vale la pena para cuánta optimización o cuánto tiempo mejor gano que hacerlo en C, que es muchísimo más sencillo. Bien, eso sería una de las cosas que podemos sacar de este gráfico. No tiene sentido utilizar un gráfico de tortas si no es un todo. ¿Dónde sí va a ser útil utilizar un gráfico de tortas? Por ejemplo, si queremos particionar todo el código de un ciclo de nuestro algoritmo. Por ejemplo, tengo un porcentaje de mi ciclo, el 20% de mi ciclo es levantar datos. El 70% de mi ciclo es escribir, resolver el algoritmo que quiero resolver, y lo restante, el 10% restante, quiero decir, es simplemente escribir a memoria. ¿Bien? Eso podría ser un todo. De ahí sí vale la pena un todo. Es de mi ciclo, particiono el tiempo total de mi ciclo en levantar datos de memoria, hacer mi algoritmo o escribir los datos en memoria como resultado, ¿sí? Eso sí tiene más sentido porque es un todo. El total de un ciclo de ejecución de mi algoritmo es un todo. Otro caso, optimizar un parámetro en particular. Muchas veces queremos encontrar un caso en el cual lo que termina pasando es que para un determinado parámetro, ¿sí?, para un determinado dato, ¿sí?, es el caso óptimo, el que mejor funciona. ¿Bien? Eso pasa muchas veces, por ejemplo, desenrollando ciclos, ¿sí? Si yo quiero un código desenrollarlo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 10 veces, ¿sí?, pruebo a desarrollar mi ciclo 10 veces, en algún momento el código va a ser tan grande que lo que voy a tener es un montón de código que va a tener que ser ejecutado por el procesador. Por lo tanto, y en cada paso va a tener que justamente construir en la máquina del procesador este código. Entonces termina siendo peor, ¿sí?, desenrollar cada vez más los ciclos, ¿sí? Así que hay un lugar óptimo. Quizás para un determinado código desenrollarlo 4 veces es el caso óptimo, ¿bien? Y quizás desenrollarlo 8 veces o 16 veces termina siendo contraproducente, termina demorando más, ¿bien? Entonces, muchas veces queremos hacer eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, para cada uno de los casos, construir un gráfico que nos muestre
desarrollando 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces el parámetro que queremos y la comparación, la relación entre mi implementación A y mi implementación B, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si tenemos solo este gráfico, ¿sí? Solo este gráfico, estamos en un problema porque no tenemos la información de verdad. Puede ser que esta información en realidad esté condimentada con error, ¿bien? Entonces, si no conocemos las barras de error de este dato, de este conjunto de datos, no podemos decir que el óptimo en realidad está en 3, ¿sí? Que en el mejor caso es 3. Entonces tenemos que conocer las barras de error. Si utilizamos barra de error, puede ser que los errores nos den muy grandes, ¿sí? Por lo tanto, vamos a caer en otro caso que va a estar mal, que es decir que nuestros errores, cuando no están acotados, no podemos decir mucho, porque tenemos más error que datos de verdad que estamos midiendo. Ahora, en cambio, si los errores sí están acotados, puede ser que 3 en realidad sea el caso óptimo de nuestro algoritmo, ¿sí? El mejor caso para nuestro algoritmo sea el caso 3 como muestra de gráfico. ¿Bien? Otra cosa que podemos hacer es analizar límites. ¿Bien? Y cuando queremos analizar límites, queremos hablar de cómo varía la performance en función de un tamaño de la imagen, ¿sí? O de un tamaño de una imagen o de lo que sea. En este caso, ¿sí? Lo que vamos a querer hacer es lo siguiente. Vamos a querer medir en términos de, por ejemplo, tics de reloj. Ahora, los tics de reloj, en realidad, van a medir el total de lo que estemos ejecutando, ¿sí? Van a medir el total de código que estemos corriendo. El total de código que estamos corriendo, en particular, es, de alguna manera, el tamaño total de nuestra ejecución, ¿bien? Ahora, puede ser que nosotros queramos medir el tamaño o lo que estamos corriendo en función de otro valor, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a la cantidad de píxeles o la cantidad de tics que tenemos por píxel procesado, ¿bien? Entonces, quizás el rendimiento no varía en función del tamaño de la imagen, sino varía en la cantidad de tics que estamos procesando, ¿sí? La cantidad de tics que estamos procesando por píxel, la cantidad de tics que tenemos que ejecutar por píxel que estamos procesando. ¿Bien? Entonces ahí sí podemos tener algún efecto diferente y entender que el rendimiento varía en función del tamaño de la imagen, y para tamaños más chicos, cada tic, cada píxel me va a costar más procesarlo. Esto en general pasa cuando tenemos un costo fijo asociado por procesar una determinada imagen, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que construir una tabla antes de procesar una imagen. Esto tiene que ver con normalizar nuestros datos, hacer que nuestros datos estén medidos de la misma manera, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de algunos consejos, ¿sí? Que por más que sean pequeños, terminan siendo consejos muy útiles. Primero y principal, los datos tienen que ser reproducibles y consistentes, ¿sí? Primero, reproducibles quiere decir que construyan de alguna manera algún script que les permita reproducir los gráficos, reproducir las ejecuciones de lo que estén corriendo, ¿sí? O sea, se guarden en alguna carpeta dentro de su repositorio el código que ejecutaron con la versión exacta de lo que ejecutaron y lo puedan reproducir con un script muchísimas veces, ¿bien? Y tener otro script que les construya muchísimas veces todos los gráficos. Van a querer ejecutar las cosas muchas veces y estar seguros de lo que están haciendo, ¿bien? Y consistentes tienen que ver con que siempre les dé lo mismo, ¿sí? Pueden reproducirlos, pueden ejecutarlos muchas veces y cada vez que lo corren les da distinto, no es algo que es consistente. Cuando estén explicando, ¿sí? Tanto el código como los experimentos o los datos de resultados, hay que ser ordenado con las explicaciones, ¿bien? Puede ser que estén explicando de manera como si fuera un cuento, ¿sí? Donde tienen una hipótesis, después hacen un determinado experimento, ven que ese experimento funciona mal, hacen un experimento complementario que sustituye al experimento anterior, entonces cuentan cuál es la idea de ese experimento, cuál es la hipótesis de ese experimento, cuál es el resultado esperado de ese experimento, construyen el experimento, construyen los resultados, ¿sí? Ese sería un hilo de ejecución como si fuera un cuento de lo que van haciendo. Y otra forma
de contar un conjunto de experimentos podría ser, por ejemplo, tener primero los datos de entrada, voy a contar el experimento, que van a hacer, luego contar los datos de entrada que van a tener, luego contar los resultados en términos de estos son los gráficos, esto es lo que dio, este da mejor, este da peor, y después contar las conclusiones de esos experimentos comentando y explicando, bueno, este da mejor por esta razón, este da peor por esta razón, acá se ve de manifiesto que pasa tal determinada condición que hace que los datos se comporten de determinada manera y lo que sea, ¿sí? O sea, el orden no va a ser en términos de cuentos, sino va a ser presentación del experimento, presentación de los datos de entrada, presentación de los resultados, explicación de los resultados y conclusiones. Bien, es una idea de explicación un poco más lineal, no tanto como si fuera un cuento en la cual un experimento determina otro experimento, que determina otro experimento y así sucesivamente van contando un cuento de cuál fue su idea a la hora de construir esa cadena de experimentos que fueron haciendo. Bien. Ambas estrategias son razonables y depende de lo que quieran contar, cómo lo van a contar, la mejor opción, ¿sí? Eso es algo que deben elegir ustedes. Otro punto es no adjuntar gráficos de más, ¿sí? Sabemos que saben graficar, sabemos que pueden correr scripts una y otra vez. No vale la pena poner 300 gráficos, ¿sí? El informe no puede ser una hoja, puede ser 30 hojas y en cada hoja un gráfico distinto. Esto está mal, ¿sí? De hecho está muy muy mal. Tienen que ir los gráficos que hagan falta. Si ustedes consideran que hacen falta más gráficos o necesitan contar más o requieren poner toda la información de manera ordenada y concisa en un apéndice, ¿sí? Utilicen justamente el apéndice. El apéndice puede tener tantas hojas como ustedes quieran, ¿sí? Después del informe, que es lo que va a leer el docente, ponen un apéndice con toda la información que ustedes quieran, ¿sí? Y ahí sí pueden adjuntar todos los gráficos que hagan falta de manera ordenada y completa, ¿sí? Pero justamente lo ponen como apéndice, ¿sí? Si se requiere ir a esos gráficos para entender algo más de lo que ustedes están diciendo, entonces se irá a esos gráficos. Si con los gráficos que hicieron, que pusieron en su informe, es básicamente lo necesario, no se va a tener que ir al apéndice que tiene toda la información completa. Bien. El promedio, ¿sí? Cada vez que hablen de un promedio, lo tienen que acompañar del desvío. Esto en general lo van a poner en términos del error, ¿sí? Obviamente no pueden poner un promedio. El promedio, solamente el promedio sobre un conjunto de datos siempre va a ser una mala idea. Van a tener que filtrar los outliers sobre el promedio, como hablamos antes. Bien. A veces, lamentablemente, no todo se puede explicar. Hay comportamientos que son inexplicables o que requieren más expertise técnico para poder entender esos comportamientos inexplicables. Muchas veces cuando puedan llegar a este punto en el informe y tengan que explicar algo que no tienen las herramientas para explicarlo, pueden poner que ese comportamiento es inexplicable y no lo pueden explicar, ¿sí? Muchas veces pasa que no tienen las herramientas, ¿sí? Un docente experimentado seguramente les va a decir, cuando lleguen a ese punto que no tienen las herramientas para explicarlo, que simplemente pongan que es un dato o un resultado que no pueden explicar, un comportamiento que es inexplicable. O vamos a tratar de, obviamente, darles todas las herramientas para que puedan explicar todos los comportamientos, ¿sí? Pero tengan en cuenta que esto pueden aparecer comportamientos que sean muy complicados de explicar o haya que hacer experimentos muy, muy complejos que escapan completamente del alcance del TP para explicar esos comportamientos, ¿sí? Y algo también muy, muy importante, el TP es un trabajo integral, ¿sí? Es decir, cuando terminen el TP o en el medio del TP o cuando tengan algo escrito, todos los integrantes del grupo tienen que leer el informe, ¿sí? Todos los integrantes del grupo. No vale que uno escriba una parte, otro escribe otra parte, otro escribe otra parte y después juntamos ese Frankenstein y lo entregamos, ¿sí? Eso es una muy, muy mala idea. Es mucho mejor tener un informe más pequeño
más conciso, ¿sí? Y bien armado que un Frankenstein de 30 hojas con un montón de gráficos y cientos de explicaciones que no llevan a ningún lado, ¿sí? Automáticamente el docente va a leer ese informe y lo va a poner como mal, ¿sí? El trabajo tiene que ser un trabajo integral, ¿bien? Tiene que ser un trabajo que muestre que armaron un trabajo de investigación, que armaron una hipótesis, que construyeron experimentos para probar esa hipótesis, que armaron scripts que le generan los gráficos, que armaron scripts para construir los datos de entrada, que hicieron toda esta parte experimental que es justamente la segunda parte, la segunda etapa del trabajo práctico 2 de la materia. Bien. Por último, les voy a dejar un conjunto de ítems posibles para armar el trabajo práctico, ¿sí? Esto está explicado también en el informe, ¿sí? En el enunciado, perdón, del trabajo práctico. Así que ahora tienen esto que es con un poquito más de detalle que muestra un poco de todas las cosas de las que hablé recién. Y cómo lo pueden ordenar en un informe, ¿sí? Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado la clase de hoy y los dejo para realizar ejercicios, que es lo que va a quedar para el resto de esta semana. Gracias.